Bien, abrimos la Biblia en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. A partir de la enseñanza anterior, iniciamos del verso 14 con el tema la predicación del Evangelio y su rechazo. Fue la primera parte del versículo 14 y 15 y hoy será la segunda parte de esta porción bíblica, del 16 al 21, pero igual voy a dar lectura del 14 en adelante para recordar un poquitito lo que enseñamos la vez anterior. Romanos 10, del 14 al 21, dice así, hablando el apóstol Pablo: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué extraordinario sería si el mensaje que predicamos fuera aceptado y recibido por todas las personas. Qué extraordinario sería eso. Qué gratificante sería si el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fuera creído por todo aquel que lo escucha. Qué motivante sería para nosotros si esa obra tan gloriosa en la cruz del Calvario fuera abrazada por todos aquellos que la escuchan. Qué extraordinario sería, qué lindo sería, qué maravilloso sería, qué motivante sería para nosotros. Pero triste y desgraciadamente, no todos obedecen el Evangelio. La mayoría lo rechaza. Y lamentablemente también están involucrados allí parte de tu propia familia. Entonces, qué lindo sería, insisto hermanos en esta idea, qué lindo sería que a todo aquel que le hablamos el Evangelio se rindiera al Señor. Qué gratificante sería, qué incentivo sería para nosotros si a los amigos que les predicas el Evangelio todos te dijeran: sí, abrazamos ese Evangelio, abrazamos la cruz de Cristo, creemos lo que Cristo hizo en la cruz. Qué lindo sería eso. Pero no es así. Tristemente, tenemos que asumir, tenemos que aceptar la triste realidad de que la mayoría de las personas van a rechazar, van a ser indiferentes, unos se van a burlar, otros se van a reír, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho Dios en su palabra. Y esta es una de las cosas, hermanos, que desmotiva muchas veces a muchos creyentes. A mí se me acercan continuamente, hermanos, y me dicen: pastor, pero yo hablo el Evangelio y no pasa nada. Pastor, pero yo he hablado a fulano de tal, yo he hablado a un pariente mío, yo he hablado a un familiar, etcétera. Pero pareciera ser que mis palabras no tienen ningún sentido. Parece que
caen en un saco roto, parece que no hay ninguna reacción de la gente. Y yo lo entiendo eso perfectamente. ¿Por qué? Porque eso es una realidad, es la triste realidad, es así. Pero creo que lo que vamos a compartir hoy día va a ayudar en cierta manera a que lo continuemos haciendo a pesar del rechazo de las personas en el momento en que escuchan el Evangelio. Bueno, vamos inmediatamente al verso 16, que tiene mucho más sentido en cuanto a lo que he dicho recién. Mas no todos, dice Pablo, obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué había dicho Pablo anteriormente en el verso 14 y 15? Bueno, para invocar tienen que creer. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han creído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? El apóstol Pablo anteriormente había dicho que hay que seguir una cadena de actitudes, de acciones. Dios envía. Los creyentes predican el Evangelio, o se supone, ¿no? Las personas oyen el Evangelio, las personas debieran creer el Evangelio, y finalmente las personas, una vez que creen, invocan al Señor por salvación. Eso había dicho anteriormente el apóstol Pablo. Esto es lo que se debe hacer. Es una cadena que lleva a la salvación. Pero ¿qué sucede? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Eso es lo que sucede. Y aquí Pablo se está refiriendo específicamente al pueblo de Israel. El mismo Israel incrédulo es culpable de su propio pecado de incredulidad y de desobediencia. Y lo interesante aquí, hermanos, es que Pablo dice: más no todos obedecieron al Evangelio. La palabra obedecieron, o el verbo obedecieron aquí, es un verbo compuesto en el griego. Upo y akúo son dos palabritas que componen esta única palabra que tiene que ver con obedecer. Significa escuchar con miras a la obediencia, con el propósito de someterse a Dios. Es como si Pablo dijera: mas no todos escucharon con el propósito de obedecer. Es una sumisión voluntaria al Señor Jesucristo una vez que se escucha el Evangelio. Pero noten algo interesante, hermanos. El Evangelio se obedece. No solo se oye, no solo se escucha, se obedece. Hemos visto que Jesús no es solo tu Señor, tu Salvador, sino además ¿qué? Tu Señor. En el momento en que predicamos el Evangelio, las personas tienen que entender que si abrazan el Evangelio, si reciben el Evangelio, tienen que comenzar a someterse al Señor. Tú mismo, querido hermano, si no lo has entendido, debes de entender que si en algún momento abrazaste el Evangelio, creíste el Evangelio, recibiste el Evangelio, ¿es para qué? Para que comiences a obedecer el Evangelio. ¿Y por qué hay que poner un énfasis en esto, amado hermano? Porque no todos los creyentes quieren o están dispuestos a obedecer al Señor. El apóstol Pablo recordó desde el principio en Romanos 1:5, él dijo: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, el apóstol Pablo asocia la fe en el Evangelio con la obediencia. La obediencia.
¿Cuántos de ustedes les encantaría tener hijos obedientes? Sería un bicho raro, ¿verdad? Que un papá diga, no, pastor, a mí me encantaría tener hijos desobedientes. ¿Qué papá diría eso, no? Sería raro, sería extraño. Todos queremos tener hijos obedientes, pero no lo son, igual que nosotros. Porque nosotros, ninguno es un súper ejemplo de obediencia al Señor, ¿no es así? Carecemos de tantas cosas, hermanos, pero lo que tenemos que entender es que el Evangelio me demanda obediencia naturalmente, porque es la naturaleza del Evangelio. Obedecer lo que Dios, nuestro Señor, porque lo hemos abrazado como nuevo amo ahora, nos demanda. Miren, hermanos, allí en Hebreos capítulo 11 hay un ejemplo y una asociación que se hace entre la fe y la obediencia de manera muy interesante en la vida de Abraham. Hebreos 11, 8. Dice aquí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Notan la relación aquí. Por la fe dice primero, después obedeció. ¿A qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Abraham creyó en Dios, sí. ¿Cómo sabemos que creyó en Dios? Porque obedeció. Entonces ahí está una de los síntomas, podríamos decir, una de las acciones del creyente. ¿Ha creído el creyente en el Señor? Sí. Bueno, ¿obedece o no obedece? Y por último, ahí un poquito más adelante, en Primera de Pedro, esto también se enseñó también en la iglesia, hay una aclaración siempre que es necesaria hacerla para que tenga más sentido el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y lo curioso aquí es que lo siguiente, que en el texto griego es un sustantivo el que se utiliza aquí, no un verbo. Es decir, se lee para obediencia. Y si eso lo traducimos al cotidiano vivir, se traduce o se entiende como algo, como un estilo de vida, como una práctica normal. Es decir, Pedro está diciendo, fuimos elegidos según la presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios en santificación del Espíritu, con el propósito de una vida de obediencia. No es que yo obedecí el mes pasado y está todo bien. Tengo que seguir obedeciendo hoy, tengo que continuar obedeciendo mañana. La obediencia es la marca genuina de los genuinos hijos de Dios. Y como dije recién, es verdad que aquí en este lugar no hay ningún ejemplo de superobediencia de alguien. Es verdad eso. Pero debemos esforzarnos en la gracia para convertirnos en personas obedientes. ¿Por qué? Porque el Evangelio se obedece, pero no todos lo obedecen, dice Pablo en Romanos 10, 16. Hablando Pablo aquí del pueblo de Israel. Y una de las cosas, hermanos, más sorprendentes, negativamente hablando, es que Israel recibió tanto de Dios y aún así no creyeron en Él. Desde el Antiguo Testamento, si hacemos un repaso breve, resumido, fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Vieron un montón de milagros, fueron provistos, fueron sustentados por 40 años en el desierto, fueron testigos de las maravillas de Dios. Moisés trayendo las tablas de la ley directamente de parte de Dios,
Dios les dio profetas para hablarles continuamente, para hacerlos tomar conciencia de sus caminos. Se les fue dado el culto, las promesas, los patriarcas. Se les dio al mismo Señor, como Pablo inicia el capítulo 9. Dios en la carne frente a ellos, el Hijo de Dios, el Salvador y Señor del mundo, viniendo a ellos, mas no todos obedecieron al Evangelio. Qué tremendo, ¿no? Lo tuvieron ahí, hermanos, ahí, caminando en las calles de Jerusalén, de Capernaum, de Galilea. Y lo rechazaron, lo crucificaron. Por eso Pablo apela a Isaías diciendo, ya 700 años antes, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Si resumimos, retrocedamos por favor a Hechos, capítulo 7. Hechos 7, versículo 52. Este pasaje resume muy bien lo que los judíos hicieron con Cristo y su evangelio. Hechos 7, 52 al 54. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Aquí Esteban está confrontando a estos judíos. Y él les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Todos esperaríamos que estos judíos, ante la confrontación de Esteban, hayan caído rendidos al Señor. Eso esperaríamos, ¿no? Pero ¿cuál fue la reacción de ellos? Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 10? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Finalmente, ustedes saben la historia. Esteban muere como mártir, apedreados por todos estos hombres que no obedecieron al Evangelio, rechazaron al Mesías y lo llevaron a una cruz. ¿Cuál es el pasaje que Pablo cita? Isaías 53, es lo que se enseñó hace algunos domingos atrás. ¿Qué dice Isaías 53? Versículo 1, lo siguiente, porque es lo que Pablo cita. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo curioso de esto, hermanos, es que anteriormente Pablo también había citado Isaías 52, 7, que había dicho Pablo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías ya había dicho esto. Pablo también lo había citado en Romanos 10, pero ahora en Isaías 53, antes de comenzar a exponer el sufrimiento del Mesías, él pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías asume la realidad del rechazo de Israel. Pero esto también Dios se lo había dicho a Isaías en el capítulo 6. Retrocedamos al capítulo 6 porque es interesante esto. Cuando Dios lleva a Isaías a su trono de gloria, y en Isaías 6, versículos del 8 en adelante dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, le dice Isaías a Dios. ¿Qué responde Dios? Y dijo, anda y di a este pueblo,
oíd bien y no entendáis. Ay, hermanos, ved por cierto, mas no comprendáis. Me imagino a Isaías en su mente. Bueno, entonces, ¿para qué voy a ir, Dios? Versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Para muchos, desde una perspectiva humana, Isaías fracasó porque no recibieron su mensaje. Sin embargo, fue fiel a Dios, que es una de las cosas que tenemos que entender en el caso de los profetas, que fue una de las cosas más difíciles para ellos, entregar un mensaje que sabían que iba a ser rechazado, o para los hombres de Dios hoy día en el siglo XXI, de predicar la verdad del Evangelio, sabiendo que vamos a ser rechazados por mucha gente. No hubo números para Isaías, pero fue fiel, por tanto fue aprobado por Dios. De hecho, en Juan capítulo 12, vamos allí ahora por favor, Juan capítulo 12, 700 años más tarde, se estaba cumpliendo lo que Dios al profeta Isaías le había dicho. Juan capítulo 12, versículo 37 en adelante. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí se está refiriendo al Señor ya, en Israel, predicando él. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra ¿de quién? Del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo mismo que Pablo cita en Romanos 10:16. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron, entre comillas, en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En otras palabras, rechazaron igual al Mesías. ¿Por qué? Porque no todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces ya en el tiempo de Cristo se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a Isaías 7 siglos antes del rechazo a Isaías, o no a él, al mensaje de Dios. Ahora una pregunta para ustedes, queridos hermanos. ¿Te has sentido rechazado alguna vez por predicar el Evangelio? No eres el único, querido hermano. No eres la única, querida hermana. Hubo muchos que fueron rechazados desde el Antiguo Testamento por predicar, por anunciar el mensaje de Dios. De hecho, debes asumir que vas a ser rechazado. De hecho, debes entender que la gente se va a burlar en algún momento de ti. De hecho, debes entender que vivir el Evangelio, abrazar el Evangelio, implicará que la gente en algún momento se ría de ti. Por eso muchas veces los creyentes prefieren no decir nada, porque a nadie le gusta ser rechazado, ¿no? Socialmente, ¿quién no quiere ser recibido? Todos queremos ser recibidos, todos queremos ser aceptados, es algo natural del ser humano, pero tienes que entender que cuando te identificas con el Evangelio, eso no va a ser así necesariamente.
Y tienes que entender que a pesar de aquello, lo tienes que hacer igual. Miremos a continuación algunos ejemplos del rechazo de los judíos hacia los hombres de Dios, que Dios les había dado para su bendición, pero ellos le dieron la espalda. Esto nos va a servir para que a ti, cuando te suceda, te alegres y no te pongas triste. Veamos algunos ejemplos solamente. Número 16. Yo cada vez que leo esto de Moisés, yo digo, Señor, yo con un par de personas no hay qué hacer en algunos momentos en la iglesia, y este Moisés, con aproximadamente 2 millones de personas. Y una de las razones que Moisés tenía para ya no hacer nada más y irse con el Señor es esto. Miren cómo trataron a Moisés. Números 16, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés. Ya empezamos mal, ¿no? Y Aarón, y les dijeron, los judíos se reunieron y Moisés, el pobre Moisés, estaba ahí al frente de ellos. Y Moisés comienza a escuchar al pueblo de Israel. ¿Qué le dijeron a Moisés y Aarón? Basta ya de vosotros. No queremos nada contigo, Moisés. A ese que Dios había usado para sacarlos, para alimentarlos, para orientarlos, para aconsejarlos, etcétera, etcétera. No queremos nada contigo, Moisés. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros como si Moisés se hubiese levantado solo? ¿Acaso Dios no había puesto a Moisés frente a Israel? Claro que sí. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué estoy queriendo decir con este pasaje? ¿O qué es lo que quiere decir el pasaje? Moisés fue también rechazado en algún momento de su liderazgo. Dios lo había puesto para liderar, para guiar al pueblo de Israel, pero llegó un momento, por diversas razones, que Israel se levanta y le dice, no queremos nada con ustedes. Nosotros somos lo suficientemente santos. Ezequiel capítulo 33, otro profeta de Dios. Ezequiel 33, versículo 27 al 32, dice así. Ezequiel 33, 27 en adelante. Les dirás así, le dice Dios a Ezequiel para Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Es decir, Ezequiel tenía que anunciar un juicio. 28. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, Ezequiel, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti. Me imagino a Ezequiel diciéndole a Dios, Dios entonces, ¿por qué permites esta mofa? ¿Por qué hago el ridículo ante esta gente? ¿Se está entendiendo el punto, hermanos? ¿Eran profetas de Dios? Alguien podría decir, bueno, si fueron profetas de Dios, abracémoslo, escuchemos todo lo que ellos tienen que decirnos. Es el mensaje de Dios, ¿no? No fue así. No fue así. Hubo solo un pequeño grupo de personas
que escuchó a estos hombres, pero la mayoría se mofaron de ellos, los ridiculizaron, fueron indiferentes, porque así es. Se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Cuando venga el juicio, cuando se lleve a cabo lo que tú, Ezequiel, le dijiste a este pueblo, ahí recién van a decir: era palabra de Jehová. Pero antes se van a mofar, antes van a ser oídos sordos, antes van a ser indiferentes a ti. Esto tuve que decirle a una pareja el día jueves, que decidimos salir otra vez por la fecha de diciembre para evangelizar. Una pareja salió un tanto prepotente al final. Ellos querían a un Dios, pero no un Dios de juicio. No querían un Dios que les estableciera una moral absoluta. Querían vivir como a ellos se les antojaba. Y al final les tuve que decir: Dios algún día los va a juzgar, porque eso es parte del Evangelio. Y nos tuvimos que ir, pero se lo dijimos con amor, pero sin dejar de hablarles del juicio de Dios, porque eso implica el Evangelio. Jeremías 44. Jeremías 44. Hermanos, estoy poniendo todas estas bases, estos ejemplos, para que cuando a ti te suceda, te goces en el Señor. Por un lado, por otro lado nos da tristeza, ¿cierto? Porque quisiéramos que mi papá, que mi abuelo, que mi tío, que mi hermana recibieran el mensaje. Eso quisiéramos humanamente, pero no lo es así. Lamentablemente, muchas veces vamos a recibir burlas, repito, indiferencia, rechazo de la gente, pero gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Mateo 5. ¿Qué dice Jeremías? Otro ejemplo, 44, versículos 16 y 17. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. O sea, de partida escucha esto, Jeremías. Todo lo que nos tienes que decir, no lo vamos a escuchar. 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. O sea, no nos interesa lo que Dios nos diga. Nosotros vamos a establecer nuestras propias normas. Nos interesa lo que nosotros decimos. Para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándose libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y espada y de hambre somos consumidos. Este es un distintivo, hermanos, común en los profetas de Dios. En líneas generales, fueron rechazados. Regresamos a Romanos 10. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Pastor, yo pensé que cuando saliera a predicar, la gente me iba a recibir el mensaje. Bueno, ¿cuál es la respuesta? No será así. Probablemente te escucha porque la gente escucha. Pero otra cosa es obedecer al evangelio que le estás presentando. Eso es otra cosa muy distinta. Entonces ahora, al ver todo este rechazo de que no todos obedecen el evangelio, Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, si nadie va a creer a nuestro mensaje, entonces una gran pregunta sería, una válida pregunta sería, ¿para qué o por qué salimos entonces a predicar? Es una pregunta natural que surge en nuestra mente. ¿Qué motivación tenemos entonces si no todos van a obedecer el evangelio? Si nadie va a creer a nuestro anuncio, entonces ¿para qué, pastor, salimos una vez al mes como iglesia? ¿O por qué, pastor, yo voy a seguir predicando de manera individual? Número 1, porque Dios lo manda hacer. Punto. Dios manda que tenemos que predicar, incluido el rechazo, entonces predicamos, incluido el rechazo. Número 2, debemos salir porque, como lo hemos explicado, de acuerdo a su propósito salvífico, Él ha estimado que a través de la predicación del evangelio, la gente se va a salvar. Y número 3, pastor, ¿cómo? ¿Quién se va a salvar si no todos obedecen al evangelio? Esa es la tercera aclaración, pues. El texto dice, no todos obedecen el evangelio, pero sí unos pocos lo van a obedecer. El texto no dice que nadie lo va a obedecer. El texto dice, mas no todos obedecen al evangelio. Es decir, hay unos poquititos, en el caso de Israel, un remanente que sí va a obedecer el evangelio. No sabemos quiénes son. No tenemos idea quiénes se van a convertir. Por eso es que el creyente tiene que predicar y predicar y predicar el evangelio cada vez que se le presenta la oportunidad, ya sea de manera eclesiástica o de manera individual. Dios va a salvar. Y por eso dice el verso 17 ahora a continuación, así que una frase concluyente, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es como si Pablo dijera, la fe es producto del mensaje. El mensaje que predicamos va a producir fe. Y el mensaje es a través de la palabra de Dios o la palabra de Cristo. O dicho de otra manera, cuando Pablo dice así que es como si dijera, por tanto, la fe depende del mensaje que se oye y ese mensaje llega a través de la palabra de Cristo, porque la fe no es natural del hombre. La fe no es inherente del hombre, la fe viene de arriba, la fe es un don de Dios. ¿Y cuándo viene ese don de la fe? Cuando predicamos el evangelio, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está condensado el contenido del evangelio. Antes de oír, debe haber un anuncio. Y esta es la palabra poderosa del Señor. Y es algo que cuesta tanto hacer entender, hermanos. Hay iglesias que tienen pero un sinnúmero de mecanismos, de métodos para convertir a la gente. Hermanos amados, no necesitamos ningún mecanismo, no necesitamos ninguna estrategia humana, no necesitamos ninguna manera, una forma humana para que la gente se convierta. Simple y sencillamente es predicar la cruz,
predicar la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el pecado del hombre. Nada más, nada más. Nosotros quisiéramos algo extraordinario, así que cuando le hablamos a una persona, queremos que la persona empiece a tiritar, que se caiga al suelo, que empiece, no sé, a llorar, que poco menos que un ángel así lo ampare alrededor de la persona para nosotros entender de que algo está pasando. No, hermano, la persona a lo mejor va a estar con su ceño fruncido, a lo mejor la persona parece que ni siquiera te va a estar escuchando, va a tener una actitud a lo mejor indiferente, pero si te está escuchando y está destinado para salvación, porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, la cara que te ponga no importa. Si tirita o no tirita no importa. Si transpira o no transpira no importa. Si llora o no llora no importa. Hermano amado, la obra de regeneración está sucediendo ahí en su corazón, en la intimidad de su alma. El Espíritu Santo lo está convenciendo. Nada más. No necesitamos ningún tiritón extraordinario. Por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? A ver, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nada más. Pastor, pero yo a todos los que le he hablado, nadie se ha convertido. Sigue predicando. Tú no estás llamado a convertir a la gente, pues si te lo hemos dicho aquí 100 veces. Dios te ha llamado a predicar el evangelio, no a convertir a la gente. La conversión de la gente es una obra de Dios, no de nosotros. Pero hay que repetirlo una y otra vez. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Mientras buscan Efesios 1, ahora que estuve en el norte predicando, al final del sermón se me acercó una persona con sus ojos así de hinchados, rojos, y me dice, pastor, en mi vida no había llorado tanto en un sermón. Cuando me dice eso, he aprendido con los años de que las lágrimas no dicen absolutamente nada. ¿Qué estoy queriendo decir? Pudo haber llorado del principio al fin en el sermón, pero si no hubo una conversión, si no hubo un arrepentimiento, si no hubo una fe verdadera en Señor Jesucristo, no sirvió para nada el llanto. Porque la conversión no se sujeta a llantos. Es una obra interna, repito. Hay momentos donde la gente llora porque el Señor los toca y está bien, pero eso no determina la conversión, es lo que estoy tratando de decir. Entonces el evangelio, la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, que es el evangelio. Eso es lo que tiene poder. Por eso Pablo dice a los Efesios, capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, solo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad, nada extraordinario, simplemente habiendo oído el mensaje del evangelio, porque la fe es por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios, el contenido del evangelio. Otro ejemplo muy interesante es Hechos, capítulo 11, y la explicación, esto es lo que me da gusto, hermanos, leer, que es algo como tan sencillo, pero lo que produce es la conversión del corazón. ¿Qué dice Hechos 11? Versículo 12 al 14. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo
estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Atención, hermanos. 14. Él, es decir, Pedro, te hablará palabras. Te hablará palabras. ¿Notan la expresión? Te hablará palabras, nada más, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, Dios te manda, habla palabras, habla. ¿Qué palabras, pastor? El contenido del Evangelio. Y si Dios si Dios ya destinó a alguien para salvación, se va a convertir. Nada más extraordinario necesitamos. Romanos capítulo 10. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Pablo se adelanta aquí nuevamente un objetor y cita un salmo para responder. Cuando Pablo dice, pero digo, en el 18, ¿no han oído? ¿Cómo que no ha oído Israel? Claro que había oído Israel, claro que tenía conocimiento Israel. Por eso Pablo cita el Salmo 19 cuando dice: por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y ese es el Salmo 19, cuando el salmista allí dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos, un día emite palabra otro día, etcétera, etcétera. Y después del versículo 7 en adelante se habla de la revelación especial, de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Por eso el salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Entonces Salmo 19 del 1 al 6, revelación general. Salmo del 7 en adelante, 19 del 7 en adelante, la revelación especial de Dios. Israel tenía eso en sus manos. ¿Cómo que no han oído? Dice Pablo poniéndose en el lugar de un objetor. Claro que Israel tenía conocimiento de todo aquello. Israel escuchó el mensaje de Dios, pero lo rechazó. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Carballosa dice esto, cito: la expresión la voz de ellos literalmente significa el repercutir de un instrumento musical. Tal como las notas tocadas por un instrumento musical son llevadas por el aire hasta los sitios más remotos, así el sonido inconfundible del Evangelio ha sido llevado a los lugares más lejanos. El judío no tiene excusa, ni el gentil tampoco, porque todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Fin de la cita. Entonces el versículo 18 Pablo lo utiliza para refutar al objetor. Claro que Israel sí sabía. ¿Cómo que no han oído? Claro que Israel ha oído. Recibió la ley en sus manos por medio de Moisés, a través de un ángel. Tuvo la revelación general de Dios a través de los cielos. Por eso dice Romanos 1:20, Pablo explicando también que no tiene excusa el ser humano. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la deidad de Dios, se hacen claramente visibles a través de ¿qué? De la creación del mundo, siendo entendidas a través de las cosas hechas. Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Claro que Israel había conocido. Otro argumento de Pablo: Israel no era ignorante.
Israel conocía lo suficiente como para creer en Dios, pero no obedecieron al Evangelio. La perdición de Israel no fue por falta de conocimiento, sino por exceso de incredulidad. Y aquí lo curioso es que Pablo cita a Moisés ahora, cuando dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces primero cita a Moisés, a Isaías, representando a los profetas, y ahora cita a Moisés en representación de la ley, para argumentar todo en cuanto a Israel. Israel rechazó. ¿Y qué hizo Dios? Dios fue provocado a celos por Israel. ¿Qué hace Dios? Deja a un lado a Israel y salva a los gentiles, como también lo hemos visto. Entonces, Pablo cita Deuteronomio 32, 21, donde Dios está acusando a los judíos de haberlo provocado a celos con sus cultos o idolatría. Moisés escribe estas palabras, Deuteronomio 32, 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Israel provocó a Dios a celos con lo que no es Dios, y así Dios los provocaría a celos a ellos con aquellos que no eran pueblo. Ellos, Israel, escogieron otro Dios, el Dios escogería otro pueblo, un pueblo insensato, sin entendimiento. Por eso dice Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Versículo 20 y 21. E Isaías dice resueltamente, fue hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nuevamente Pablo cita a Isaías, cuando él en el capítulo 65, versículo 1, él dice, fue hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y eso Pablo lo aplica a los gentiles. A los gentiles no se le dio la ley, los gentiles no tenían el culto, pero Dios se inclinó hacia ellos, dejando a un lado a Israel, porque Israel lo había provocado a celos a Dios, entonces Dios también los provoca a ellos a celos con otro pueblo que no era su pueblo. Por eso recordamos Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso es lo que sucedió. Dios fue hallado por los gentiles que no lo buscaban. Pero, y ese contraste del versículo 21 acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, alguien podría decir, pero entonces, ¿por qué Dios extendió sus manos de misericordia si era un un pueblo rebelde y contradictor? Porque Dios es un Dios de gracia, hermanos. Es un Dios de amor. Todo el día, es decir, siempre, de manera continua, Dios extendió sus manos de gracia para ayudar a Israel con la salvación.
Pero Israel fue un pueblo desobediente y contradictor. Contradictor significa respondón. Un pueblo respondón, un pueblo murmurador. Pero Dios extendió su brazo de misericordia. No solo en el Antiguo Testamento. Cristo extendió sus manos de misericordia cuando le dijo a Israel, mencionando Jerusalén, Jerusalén. ¿Recuerdan ese pasaje? En Mateo 23 están esas gloriosas palabras del Señor, extendiendo sus brazos o sus manos de misericordia. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Noten la ternura del Señor aquí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué fue lo terrible de Israel? Y no quisiste. Porque Pablo comenzó diciendo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y aquí tenemos al Señor extendiendo su mano de gracia a Israel y esa Israel rechazándolo. No quiso. He aquí vuestra casa os dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dos últimos pasajes, hermanos. Una sola vez me han tratado de loco por predicar el Evangelio. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. La palabra locura, hermanos, porque por si alguna vez te tratan así, es la palabra griega moría. Significa necedad, algo ridículo, una tontería. Esto es, para el mundo, el Evangelio. Entonces imagínate, para la mente del mundo, del incrédulo como tal, llegas tú y les transmites el mensaje del Evangelio. Algo se produce y que los lleva a ellos probablemente a tratarte de loco a ti. Pero es una bendita locura. Porque el texto dice claramente que a los que se pierden es locura, más a los que se salvan es poder de Dios. Y he aprendido algo también. Prefiero que me traten como un loco predicando el Evangelio y yendo al cielo, a que me reconozcan como un intelectual, pero yendo al infierno. Ahora bien, si te sirve de algo, querido hermano, yo les voy a leer este último pasaje que sucedió con Samuel. Cuando Israel pidió rey, le dijeron esto, y Samuel aquí se vio involucrado. Primer libro de Samuel 8, 6 y 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y esto es lo que me interesa recalcar. Porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reine sobre
ellos. Cuando tú predicas el Evangelio, el rechazo no es a ti. Cuando el pueblo de Israel pidió rey y dijeron no queremos a Dios, queremos un rey igual que todas las naciones paganas, ¿qué le contesta Dios a Samuel? Samuel, escúchame bien, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Cuando iban persiguiendo a los creyentes, Saulo de Tarso, ¿qué le contesta el Señor a Saulo? Saulito, debes entender algo. ¿A quién persigues? No es a la iglesia, no es a los creyentes directamente, me estás persiguiendo a mí. Por lo tanto, querido hermano, el Evangelio y su rechazo. Israel rechazó el Evangelio. La gente que predicamos, muchos van a rechazar el Evangelio, pero es algo que está establecido en la Biblia. Muchos familiares tuyos van a rechazar el Evangelio, muchos amigos tuyos van a rechazar el Evangelio, pero, quiero decirte, si hubiese alguna persona en esta tarde, hoy día aquí, quiero dejar en tu mente esta expresión con respecto a lo que Dios hizo con Israel. Siendo un pueblo rebelde, probablemente como tú mismo, contradictor, como tú mismo sentado aquí hoy día. Pero ¿cuál fue la actitud de Dios? Dios extendió, ¿qué cosa? Sus manos todo el día en favor de Israel. Y de manera antropomórfica, porque Dios no tiene manos, quiero que imagines esa escena ahora mismo. Porque Dios ahora mismo está haciendo esto contigo, querida persona. Está extendiendo sus manos de gracia, de perdón. A pesar de tu incredulidad, a pesar de tu rebeldía, lo ha rechazado por muchos años ya. Lo ha rechazado por meses, lo ha rechazado a lo mejor por algunas semanas, y Dios te dice todo el día y noche, te he extendido mis manos para que vengas a mí, para que creas en mí, para que te arrepientas de tus pecados, porque no sé si te las voy a extender mañana, porque no sé si las voy a extender por ti el otro mes, no lo sé si a fin de año te las voy a volver a extender. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que te extiendo mis manos de perdón. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el Evangelio, pero creer te demandará obediencia. Porque si crees en Él como tu Salvador, debes creer en Él también como tu Señor, que te va a demandar obediencia y tendrás que someterte a Él. Él te dice ahora, abandona tu pecado, ven a mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz que necesitas, yo soy el perdón que necesitas, yo soy la puerta abierta que necesitas, yo soy el verdadero pan que va a saciar tu necesidad de tu alma que necesitas, etcétera, etcétera. Yo soy el que soy, dice el Señor. Arrepiéntete en esta mañana o en esta tarde. Cree en el Señor Jesucristo y ahí donde tú estás, ruega al Señor por perdón, invoca al Señor por arrepentimiento para que Él te dé ese privilegio de creer en Él y de arrepentirte. Y el Señor te pueda salvar en su obra bendita de misericordia y de gracia. Vamos a orar. Padre bendito, exaltamos tu nombre, tu palabra ha sido predicada y confiamos en que tu Espíritu Santo, si está determinado a salvar, salvará en esta tarde a más de alguna persona que aún no te conoce y que ha escuchado el Evangelio y que ha escuchado esta exposición. Padre, te pedimos que a través de Jesucristo y tu Espíritu Santo
puedas convencer en esta tarde de pecado, de justicia y de juicio. Que el pecador que está sentado hoy día aquí entienda que estás extendiendo tus manos de gracia y de perdón ahora para ellos. Así como lo hiciste con Israel, pero Israel te rechazó. Lo hiciste también con los gentiles que no preguntaban por ti, pero tú los salvaste, Señor, por obra de gracia. Así también lo haces hoy con toda aquella persona que en esta tarde haya entendido que tú eres un Dios de amor, de paz, pero también eres un Dios que va a juzgar, que va a condenar eternamente en un infierno a todos aquellos que rechacen tu obra de gracia, que rechacen tu obra en la cruz allí en el Gólgota. Hoy tú extiendes tus manos para perdonar, para salvar. Hoy tú entiendes tus manos, Señor, para salvar, para rescatar de la condenación eterna. Te pedimos, Señor, que lo hagas. Y las personas que aún no te conocen, que rueguen a ti, Señor, en esta tarde por salvación. Clamamos a ti, Señor, para que salves en esta tarde y uses tu santo evangelio poderoso para salvar a todo aquel que cree. Gracias por tu palabra. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén.